Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes que nos escuchan en esta mañana que el Señor nos ofrece como un regalo muy especial. Mañana en la que nos encontramos celebrando el domingo tercero del Adviento. Es un domingo especial porque las lecturas que escuchamos en la Santa Misa nos invitan al gozo, a la alegría, a regocijarnos en Dios. Es un tiempo de preparación en el que hay cierta sobriedad en nuestras celebraciones y estamos llamados a tenerla también en nuestra misma vida para prepararnos a la llegada de Jesús en la Navidad. Pero a pesar de la sobriedad, de la sencillez, la modestia de nuestra vida durante este tiempo, se nos invita hoy en especial a alegrarnos en el Señor. Llenos de gozo entonces porque el Dios de la vida nos ha regalado un día más de existencia a nosotros y a nuestros seres queridos. Vamos a ponernos en la mano del Señor para comenzar esta reflexión de hermanos y hermanas en la fe, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, te damos gracias porque estás con nosotros en esta mañana. El hecho mismo de despertar, de amanecer, de empezar un nuevo día, una nueva semana, es ya una muestra maravillosa de tu amor. Queremos entregarnos a ti en esta mañana, queremos ofrecerte nuestras acciones de este día, queremos que sean dirigidas a ti nuestras palabras y nuestros pensamientos, también nuestros deseos, nuestros gestos y nuestras actitudes, para que cuando nosotros estemos en la relación con nuestros hermanos y hermanas, todo sea según tu voluntad, para glorificar tu nombre, para nuestra propia salvación y beneficio espiritual. Te pedimos, Señor, a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de la radio, de la internet, en este programa en el que el gran protagonista eres tú. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestro espíritu, abre nuestro corazón para que nosotros te acojamos en nuestra vida totalmente. Que seas tú el que tome posesión y tome dominio sobre cada parte de nuestra existencia, porque tú nos has creado para ti y nuestro corazón siempre va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Permite, Señor, que todas las personas que nos escuchan tengan bienestar en este día, en esta semana que les regalas. Permite que al finalizar este año que ya está llegando a su culmen, nos des la posibilidad de cerrar un ciclo con gratitud, con alegría, con humildad, para estar dispuestos a iniciar el nuevo año que nos vas a regalar pronto, que comience en tu nombre. Asístenos, llénanos con tu santa protección, envíanos también el auxilio y el amor maternal de María Santísima, a quien celebrábamos unos días atrás como Inmaculada en su concepción, desde su mismo nacimiento, desde antes de nacer, inclusive cuando en el seno de su madre fue concebida ya sin la mancha de pecado original, y a quien también recordábamos como la Morena, como la Virgen de Guadalupe, que es madre de todos nosotros, que lleva nuestro mismo rasgo hispano, que comparte nuestra fe en ti, con todos nosotros como hispanos. Permite que ella camine de la mano con nosotros para que nos presente a ti, para que nos ayude a crecer a nosotros, como también ayudó a crecer a tu Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Este domingo, decíamos, es domingo especial. Es el domingo tercero del Adviento, que litúrgicamente es el tiempo de la preparación para la llegada de la Navidad. Pero se conoce en la liturgia este domingo como domingo de Gaudete, es decir, en latín, gaudete es gozo, alegría, el acto mismo de gozarnos y de regocijarnos en Dios. Ante la salvación que Dios nos envía, que es cada vez más cercana, cuando frente a la Navidad recordamos nosotros que la palabra hecha carne habitó entre nosotros, que Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Verbo eterno de Dios, habitó entre nosotros, se hizo el Emanuel para ser Dios con nosotros. Nos produce mucha alegría el sentirnos y reconocernos amados por Dios, el sentirnos y reconocernos importantes para todo un Dios que ha decidido en su gran amor ser Padre de todos, Padre común, Padre nuestro. El tener a Jesús como hermano, el tener a la Santísima Virgen María como madre, el que seamos todos hermanos y hermanas en la fe, porque en la persona de Jesús todos somos iguales, todos somos hermanos y hermanas, todos somos mirados de la misma forma, con amor, por el Dios de los cielos. Todas esas razones nos llevan entonces a regocijarnos, a estar dichosos, a alegrarnos en el Señor. Las lecturas nos llevan a esa experiencia humana, que más que ser una emoción, es un estado espiritual, porque nuestro regocijarnos, nuestro alegrarnos, nuestro estar llenos de gozo, no parte de las cosas materiales, parte de las cosas espirituales, parte de la presencia de Dios en nuestra vida, parte de la certeza, de la convicción, del amor tan grande que Dios nos tiene. Y es por eso que vamos a tomar en el Evangelio el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, de los versículos 10 al 18. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este tiempo de la Cuaresma, 3 figuras en nuestra vida de fe y en la historia de la salvación en las Sagradas Escrituras aparecen como figuras centrales. En primer lugar, por supuesto, Jesús, que es en torno a quien nosotros celebramos la Navidad y que es el que tiene que estar presente en nuestras celebraciones, en el ambiente mismo de nuestra fe cristiana. Cuando celebramos la Navidad, tiene que estar presente en nuestros hogares, tiene que estar presente en nuestras vidas. Es curioso, voy a detenerme un tantito aquí en esta parte que estoy mencionando acerca de Jesús, porque es curioso que tengamos que hacer esa aclaración, que la Navidad gira en torno a Jesús. ¿Por qué digo que es curioso? Y más que curioso, voy a decir que es triste el hecho de que tengamos que aclarar, que tengamos que recordar una vez más que la Navidad gira en torno a Jesucristo. Es la celebración en la que conmemoramos un año más del nacimiento de Cristo. Se podría decir el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús. La Navidad es el cumpleaños de Jesús.
Pero ahorita, en estos tiempos modernos en los que nos encontramos, en los que la sociedad de consumo nos ha llevado a convertirnos en esclavos del comprar, en esclavos del tener y en esclavos del aparentar, para muchas personas ya la Navidad no gira en torno a Jesús, gira en torno al consumo, al comprar, al conseguir muchas cosas, al adornar, al estar más pendientes y más interesados en los regalos materiales que queremos nosotros que nos den y que a la vez nosotros tenemos como compromiso para brindar a los demás. Ya no es Cristo la persona fundamental de este tiempo de la Navidad. Hay una figura que, aunque surgió como una figura cercana con un espíritu navideño a la persona de Jesús, gradualmente el consumismo, esta sociedad de consumo y el marketing fueron transformando este personaje en lo que para ellos es la figura central de la Navidad, hasta el punto que ya no se habla de Jesús, sino que se habla de este personaje. Me refiero a Santa Claus o a Papá Noel, como le decimos en nuestros países de América Latina. Existe en realidad un santo de nuestra Iglesia Católica que se conoce como San Nicolás, o se llama San Nicolás. Y este San Nicolás es un santo, es un obispo que evangelizó a muchas personas y que acercó a Dios a muchas personas, que dio testimonio de vida cristiana y que celebró con mucho gozo, con mucho entusiasmo la Navidad. Un santo conocido por su generosidad a la hora de compartir sus bienes y de mover sus influencias para conseguir que personas de escasos recursos tuvieran lo necesario para vivir con dignidad. Razón por la cual fue asociado con la generosidad y con el acto de dar, cuando con un corazón agradecido y generoso nosotros compartimos nuestros bienes. Esa figura de San Nicolás gradualmente se fue convirtiendo no dentro de la Iglesia Católica, fuera de ella, en una figura comercial de marketing que inclusive después fue tomada por una marca de refrescos para crear su propio concepto de lo que es Santa Claus o de lo que es Papá Noel. Esa figura fue desplazando tristemente de una manera gradual a Jesús, de su propia celebración de la Navidad, de su propia celebración del cumpleaños, y hasta la fecha la influencia comercial y materialista de ese nuevo concepto de San Nicolás es lo que ha afectado tanto la vida de fe de muchas personas que ya no asocian a Cristo con la Navidad. Inclusive nosotros como cristianos católicos estamos en riesgo de caer en esa tendencia tan absurda, tan vacía, de celebrar la Navidad sin Cristo. A mí me duele muchísimo como sacerdote y como creyente cuando voy a las casas de algunos de mis feligreses y no veo el pesebre, no veo el nacimiento en el que estén Jesús, María y el niño Jesús. Veo muchos adornos y muchas luces y muchas guirnaldas, muchas figuras de Papá Noel, de Santa Claus. Veo renos, veo muñecos de nieve, pero no veo imágenes religiosas que nos recuerden que la Navidad tiene como centro a Jesús. En esta catequesis quiero una vez más, y lo hago yo como sacerdote, y lo hace también cada uno de mis hermanos sacerdotes en sus homilías, en las catequesis que ofrecen en sus parroquias, para el pueblo de Dios, para recordarles algo que parecería obvio, pero que no lo es, y es el hecho de que la Navidad no tiene sentido sin Cristo. Sacar a Jesús de la Navidad significa no tener Navidad, no tener ninguna celebración real que nos llene de gozo, que nos dé esperanza, que colme nuestros anhelos, que nos permita esperar en Dios y confiar en Dios.
Muchos papás caen en ese error tan grande de hacerles creer a sus hijos que el mensaje central o que lo esencial de la Navidad es que esperen sus regalos materiales. Y me indigna cuando veo un comercial en la televisión o una película en este tiempo de la Navidad en los que como figura central no aparece Jesús, sino que aparece el reno o el elf o el muñeco de nieve o Santa Claus. O donde las compras y los regalos y el acelere de llenar las tiendas para conseguir tantas cosas que no necesitamos, acumulando cosas en nuestras casas que son basura después, se convierta para muchos en lo central dentro de la Navidad, y que no tengan en sus corazones el hambre y sed de Dios, que no tengan el espíritu que los lleve a compartir con los más necesitados, con ser generosos, con ser amables, con brindar lo que Dios les ha dado con tanta generosidad, que lo brinden ellos de igual manera con generosidad a los demás. La figura central del tiempo de la Navidad es Cristo. Y por eso en el Adviento, que es este tiempo de preparación, Cristo sigue siendo la figura central también, porque esperamos su llegada, esperamos su nacimiento, nos gozamos en el amor de Dios, que nos entregó inclusive a su Hijo para que tuviéramos nosotros salvación y vida eterna. Junto con Jesús, la figura que aparece también como protagonista especial en este tiempo del Adviento y por supuesto también en la Navidad es la Virgen María. Y tiene mucho sentido que María sea también fundamental en nuestra celebración de la Navidad, así como en la preparación para esta celebración, porque sin María no tendríamos tampoco Navidad. Es que María fue la que le dijo sí al Señor. Es que María fue la que prestó su seno, prestó su vientre, prestó su vida, prestó su cuerpo, prestó toda su persona para que en ella y a través de ella naciera Jesús, el Salvador del mundo. María toma ese milagro maravilloso de la maternidad y lo lleva hasta la plenitud, porque es la única mujer en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la salvación, en toda la historia del universo, que le ha dado un hijo a Dios. Ella fue la única mujer escogida por Dios antes de todos los siglos para que de ella naciera Jesús, el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso, donde está Jesús, está María. Por eso nosotros como cristianos amamos a Jesús, adoramos a Jesús, lo honramos con nuestra vida, le tributamos nuestro honor, nuestra gloria y nuestra adoración como Dios. Pero también amamos a su mamá, no la adoramos como nos acusan falsamente todos los protestantes llenos de odio contra ella y contra la iglesia, contra nosotros, quienes somos también hijos de María, pero la amamos, porque los hijos, los buenos hijos, aman a sus papás. Los buenos hijos honran, respetan, reverencian a sus papás. Y nosotros, así como tenemos un padre común que nos lo dejó Jesús, tenemos también una mamá común que nos la dejó Jesús. Y los pobres protestantes no tienen mamá, no tienen madre, porque ellos la rechazan, odian a María, rechazan a María, desprecian a María, detestan a María y creen que con hacerlo están haciéndole honra y adoración a Dios, a Jesús. Se les olvida que ese Jesús, que como Dios ellos adoran, como hombre es hijo de la Virgen María. Y se les olvida que esa salvación que ellos dicen ya tener, que ellos dicen ya gozar, es posible gracias al sí de María. Si María
no hubiera dicho que sí, si no hubiera confiado plenamente en el Señor, si no hubiera sido la esclava humilde del Señor que decidió que en ella se hiciera la santa palabra que Dios había mandado a través de su ángel, no tendríamos salvación, no tendríamos Navidad, no tendríamos a un Cristo que murió por nosotros en la cruz y que nos alcanzó la salvación. Por eso donde está Jesús, está María. El amor que le tributamos a Jesús alcanza también para tributárselo a su mamá, que es también mamá de todos nosotros. Jesús no nació como en una burbuja, no llegó ya caído del cielo como un hombre que ya estaba formado y criado. No, se formó en el seno de una mujer que comparte la misma humanidad que nosotros, una mujer que es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, de la misma manera que Jesús es también semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero esa semejanza de Jesús con nosotros la tomó de María. Si Jesús hubiera nacido en el seno de una mujer pecadora, humanamente no hubiera sido posible que él tampoco tuviera pecado, porque su humanidad, sus genes, su ADN, su cuerpo, sus células, ese cuerpo mismo que después Jesús entregó en la cruz, se formó en el seno de María, lo tomó de la Virgen María. Y los hermanitos protestantes lo olvidan. Hace unos días, por ejemplo, el miércoles de esta semana, estábamos celebrando esa fiesta tan hermosa de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Y para nosotros todos como cristianos católicos, sobre todo como latinoamericanos, aún aquí en Estados Unidos, era una fiesta hermosísima, todas las iglesias llenas, adornada, decorada preciosamente, la imagen de la Santísima Virgen María, tal y como se apareció a Juan Diego allá en el cerro del Tepeyac, adornada y reverenciada, no adorada, como dicen los protestantes, que llenaron de publicaciones en contra de la Virgen todas las redes sociales. Venerada, respetada, expresando todos nosotros como hijos el gran amor que le tenemos en esa fiesta. Llenos de gozo todos nosotros como hijos de la Virgen María, pero los protestantes muriéndose del coraje y del odio y del resentimiento y despreciando a María, insultando a María, detestando a María. Y dicen tener el corazón lleno del Espíritu Santo. Y dicen amar a Jesús, pero desprecian a su madre. No entiendo yo como humano, no entiendo como sacerdote, no entiendo como creyente, ¿qué clase de amor es ese? Imagínense ustedes que el esposo reciba a su esposa para casarse con ella y que le diga, yo te amo a ti, pero solamente te amo a ti. No me hables de tu familia. Odio a tu familia, detesto a tu familia. ¿Será feliz esa pobre esposa? O viceversa, si la mujer se casara con el hombre y le dijera, no me traigas a tu familia acá, yo no quiero tener nada que ver con tu familia, solo te amo a ti. Si una mujer que ya tiene hijos y que por circunstancias de la vida no vive con el papá de esos hijos y se consigue a otra persona como su pareja, estará tranquila, conforme, feliz esa mujer cuando esta otra persona que consiguió ella como pareja desprecia a sus hijos. ¿Cierto que no? O viceversa, si es el hombre del que ya es papá y por alguna razón tuvo que separarse de su mujer y quedar con los hijos, y después la otra pareja que se consigue detesta y trata mal a sus hijos y los desprecia y los ataca,
¿Será feliz ese hombre? ¿Estará dispuesto a una relación en la que le dice la mujer o en la que dice el hombre: yo te amo solamente a ti, pero no a tus hijos? Ni me hables de tus hijos. Detesto a tus hijos. Tus hijas son unas prostitutas. Tus hijos son unos sinvergüenzas. ¿Será feliz ese hombre? ¿Será feliz esa mujer? Más aún, ¿será verdadero amor lo que siente ese hombre por esa mujer cuando no acepta a sus hijos? ¿O esa mujer por ese hombre cuando no acepta a sus hijos? No. Luego no puede decir un protestante que ama a Jesús cuando desprecia a aquel por quien nació Jesús como Dios con nosotros. Hermano protestante que me escuchas, no tienes en el corazón el Espíritu Santo si desprecias a aquella a quien el Espíritu Santo cubrió con su sombra para que de ella naciera ese Jesús que te salvó, ese Jesús que tú dices amar, ese Jesús que tú adoras. No estás inspirado por el Espíritu Santo. Estás inspirado por un espíritu, pero no el Espíritu Santo. Un demonio es lo que te está inspirando. Porque el único que odia a Jesús y que manifiesta ese odio en contra de Jesús, odiando también a la Virgen María, es el demonio. Si lees Génesis capítulo 3, versículo 15, vas a encontrar allí a María preanunciada. Si miras en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 4, vas a ver allí a María como señal en el cielo del reinado de Cristo, de la salvación que trae Cristo, del triunfo de Cristo. Pero en ambas citas bíblicas vas a encontrar también al demonio, como serpiente en el Génesis, como dragón en el Apocalipsis, odiando no solamente a la descendencia de la mujer, odiando a la mujer. ¿Y tú te dices cristiano cuando odias también a la mujer a través de la cual Dios nos mandó la salvación? No eres cristiano. Si estás en una secta protestante y te enseñan a odiar a María, no eres cristiano. Eres hijo del demonio. Te inspira el demonio. Tienes el corazón tan lleno de odio como el demonio mismo. ¿Y todavía te crees salvado? ¿Y crees todavía que vas a ir al cielo? Tengo una noticia para ti. Si llegaras al cielo, junto con Jesús, encontrarías a María. Si la odias en esta vida, no la puedes amar por la eternidad. No la puedes aceptar por la eternidad. María camina de la mano con Jesús, porque donde está Jesús, está María. Y junto con Jesús y con María, hay otra figura de la que nos habla el Evangelio hoy, que es Juan Bautista. Y Juan Bautista, de la misma manera que María, recibió una misión antes de nacer, antes de ser concebido, inclusive en el seno de su madre Isabel, prima de la Virgen María, de Santa Isabel. Ya Juan había recibido una misión de Dios, y esa misión era ser la voz en el desierto, ser el precursor de Cristo, ser aquel que preparara el camino de Jesús, la obra de Jesús, que dispusiera a través de su predicación los corazones de todos aquellos a quienes después Jesús iba a ungir, iba a sanar, iba a liberar, iba a acercar a Dios a través de sus gestos, de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus acciones, de su vida misma. Este Juan Bautista, nos decía la semana pasada el Evangelio, comenzaba ya a predicar, anunciando, como decíamos, el mensaje de Jesús. Y ese anuncio de Juan Bautista era lo que despertaba
el arrepentimiento en aquellos que lo escuchaban. Y como respuesta de ese arrepentimiento, que es el inicio de la conversión, nos muestra el Evangelio de San Lucas hoy a muchas personas que se acercaban a Juan Bautista para que los bautizara, y cuyo bautismo, como él mismo lo dice, era simplemente una preparación del bautismo real y verdadero que Jesús iba a fundar, a instituir como sacramento en su iglesia, en la Iglesia Católica, para que a través de él no solamente se perdonaran nuestros pecados, sino que también fuéramos constituidos hijos e hijas de Dios, que se abriera para nosotros la puerta de los cielos, que descendiera sobre nosotros el Espíritu Santo, que entráramos a formar parte del cuerpo místico de Cristo como sacerdotes, como profetas, como reyes, que tuviéramos el sello imborrable, indeleble del Espíritu Santo por toda la eternidad, que tuviéramos la posibilidad de ser purificados no solamente de la mancha del pecado personal que cometemos todos nosotros cuando ya tenemos uso de razón, sino que también fuéramos limpiados, sanados, liberados de la herida del pecado original, que es esa solidaridad humana que llevamos sobre nuestros hombros todos los seres humanos, que viene desde el origen, desde nuestros primeros padres, y que por tanto se llama pecado original. Ya dice San Juan Bautista, refiriéndose a su evangelio, allá en el versículo 16 de ese capítulo 3 que nosotros acabamos de leer: yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista está haciendo claro un mensaje que siglos después los protestantes volvieron a confundir. Juan Bautista está aclarando cómo su bautismo es un bautismo de preparación, es un bautismo de penitencia, es un bautismo de perdón de los pecados, pero no es un bautismo que confiera el Espíritu Santo. Y por eso el símbolo que se utiliza es el agua. Y por eso era en las aguas del río Jordán donde Juan bautizaba. Y bautizar en griego significa sumergir. Las personas, cuando eran bautizadas por Juan, eran sumergidas en el agua del río Jordán. Cuando Juan nos está aclarando que su bautismo es un bautismo de preparación, reconoce él que sumerge a los bautizados en el agua, pero afirma luego que Jesús, que es más fuerte que él, nos va a sumergir, pero en el Espíritu Santo. Por eso los hermanos protestantes que leen la Biblia según su propia conveniencia, piensan que el bautismo de Juan es el mismo bautismo de Jesús. Y por eso dicen que para que tenga efecto el bautismo, hay que sumergir al niño cuando ya tiene uso de razón, como de los 12 años en adelante, que es cuando los comienzan ellos a bautizar, o a los adultos, en el agua. Pero se les olvida lo que San Juan mismo está diciendo acerca de su bautismo, que es un bautismo de preparación, de penitencia, de perdón de los pecados, y que él sumerge en el agua porque él no tiene el poder de hacer el otro sumergimiento que Dios, que Jesús sí tiene el poder de hacer, que es en el Espíritu Santo. Esta es de las ideas protestantes que más aleja a católicos confundidos cuando les meten tantas mentiras acerca del bautismo de los niños. Y como ya confundieron a los protestantes, así también ellos entonces enseñan la misma confusión a los católicos confundidos,
a los católicos poco formados por flojos y por mediocres, y los apartan de la iglesia de Jesús y los alejan de la salvación. El bautismo de Juan es un bautismo que prepara a aquel que después va a recibir a Cristo. El versículo 18 dice que con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba a la gente la buena nueva, es decir, en griego, el evangelio. Evangelio en griego significa buena nueva. Y no es un libro, ni son 4, es una persona, es Cristo. La buena nueva es Cristo. La buena noticia es Cristo. La salvación es Cristo. Por eso el bautismo que nosotros recibimos y que nos hace ser cristianos no es el bautismo de Juan Bautista, que los protestantes desde 1520 siguen anunciando y siguen practicando. Los cristianos católicos no somos sumergidos en el agua porque no tomamos el bautismo de Juan. Somos sumergidos en el Espíritu Santo porque tomamos el bautismo que Cristo mandó a sus apóstoles a que administraran, que lo encontramos allá en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Somos discípulos de Cristo desde que somos bautizados. Nos incorporamos a Cristo desde que somos bautizados. Se nos abren los cielos y se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo y somos constituidos hijos e hijas de Dios desde que somos bautizados en Cristo. Pues este Juan Bautista es entonces, junto con María y junto con Jesús, las 3 figuras fundamentales del Adviento. Por eso los evangelios, como el de hoy, por ejemplo, a veces ni nos hablan de Jesús. En este caso, se nos habla entonces es de Juan Bautista. Jesús no aparece sino tácitamente, es decir, no aparece directamente en el evangelio de hoy, sino que aparece intencionalmente, en las intenciones del autor, del corazón de Juan Bautista, de aquellos hombres y mujeres que recibiendo el bautismo de Juan, esperaban la buena nueva, el evangelio, la salvación, a Cristo, a través de lo que Juan les decía y les enseñaba. También nosotros, tú y yo, estamos en necesidad de prepararnos para la llegada de Cristo. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo te estás preparando tú? Ya me imagino que estarás pensando, pues ya tengo mi lista de regalos, ya usé los cupones, ya miré en qué tienda se consigue lo más económico, ya compré el papel de envoltura, ya puse mi arbolito y ya tengo listos los regalos debajo del árbol. Ya tengo dónde comprar la cena de Nochebuena. Ya tengo la lista de invitados. Si alguna de esas opciones que acabo de mencionar son las que tú estás usando para prepararte para la Navidad, déjame te digo que estás preparando una Navidad para celebrarla como un pagano, como un ateo inclusive, pero no como un cristiano, no como un católico, no como un hijo de Dios, no como un hijo de María, no como un hermano de Jesús. La Navidad se prepara en este tiempo del Adviento, primero con la confesión. Vamos a confesarnos ante el sacerdote, que es el ministro que Cristo mismo dejó en su iglesia, para que seamos plenamente reconciliados con Dios por el mismo poder de Dios. Nos preparamos para la llegada de Cristo en este Adviento, haciendo oración, meditando las Sagradas Escrituras, orando en familia. Nos preparamos en esta etapa del Adviento, haciendo obras de caridad. Nos preparamos en este tiempo del Adviento, asistiendo a la Santa Misa
en cada uno de los domingos en los que a través del tiempo del Adviento la palabra de Dios dispone nuestro corazón de la misma manera que el anuncio de la palabra de Dios a través de Juan Bautista disponía los corazones para la llegada de Jesús. Si no has hecho ninguna de estas cosas, no estás dispuesto a celebrar la Navidad como un cristiano católico, sino como un pagano. Y al final, en la Navidad, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu cotidianidad, en tu propio espíritu, en tu propio ser, no vas a tener a Cristo. Vas a tener un regalo más en la casa. Vas a tener más cachivaches, más basura, más cosas que van a hacer más bulto en tu casa. Vas a tener más lleno tu closet. Vas a tener un electrodoméstico más que limpiar, que sacudir. Pero no vas a tener a Jesús. Si eres cristiano, católico, yo te invito, como hermano, como sacerdote, como creyente, a que vuelvas al sentido de la Navidad, volviendo tus ojos y tu corazón a Cristo, al niño Jesús, a la eterna palabra de Dios que se hace carne para que tú, para que yo, para que todos nosotros tengamos salvación. Que no te dejes arrastrar por el consumismo, por esta sociedad de consumo, por el materialismo de una vida en la que aparentemente el que más vale es el que más tiene. Que miremos en la simplicidad del pesebre, en la humildad de un niño que nace como naciste tú y como nací yo, como nacemos todos nosotros, a un Dios que es Dios con nosotros, a un Dios que es amor, a un Dios que es salvación. Que la Santísima Virgen María, que ilumina con su presencia el pesebre, que ilumina con su presencia el hogar de Nazaret, que ilumina con su presencia la luz misma que es Cristo Jesús, el sol que nos nace de lo alto, te ayude también a que prepares tu corazón, que prepares tu vida, que prepares tu familia, tu matrimonio, para la llegada de Cristo. Que Juan Bautista, que predicaba ya la llegada de Jesús, te ayude también a preparar tu propio corazón, para que Él con sus oraciones y con su intercesión logre que tú dispongas tu corazón de la misma forma que estas personas que lo escuchaban y que no se quedaban indiferentes frente a lo que Él enseñaba y frente a lo que Él advertía y denunciaba, sino que tengas un corazón preparado, bien dispuesto, para que sea el mejor lugar, el mejor pesebre en el que Cristo va a nacer, y que de esa manera tú tengas la posibilidad de gozarte, como lo recordamos hoy en este domingo de gozo, de Gaudete, que tú te goces también, porque el gozo que sentimos hoy es un gozo espiritual, no es un gozo que venga de la consecución de metas humanas, es un gozo que viene de reconocer que en nuestra vida está presente Dios. Y como dice San Pablo en Romanos capítulo 8, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Que el Señor y la Santísima Virgen María te bendigan y te acompañen hoy y durante este tiempo del Adviento y de la Navidad que se aproxima. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En estos minutitos que nos quedan de la catequesis de hoy, que he querido iniciar con una reflexión acerca de la presencia de Cristo en la Navidad, que es el centro de la Navidad, junto con la Virgen María y con San Juan Bautista. Quiero ahorita entonces introducir nada más el tema
que nos va a tomar unas cuantas semanas, y es el tema en el que vamos a meditar acerca de un elemento muy importante de nuestra fe que tenemos en común con aquellos que se dicen también cristianos, pero que no están en la iglesia de Jesús, con nuestros hermanos protestantes, que es la Santa Biblia. Vamos a estudiar la Santa Biblia desde sus orígenes, desde su historia, desde lo que tiene para nosotros de importancia el hecho de que el Espíritu Santo nos la haya dejado, el hecho de que esta palabra de Dios ha sido la luz, la guía para nosotros como cristianos, pero también ha sido lamentablemente el elemento más utilizado, más mal utilizado, más abusado inclusive por todos aquellos que han decidido tomarla e interpretarla a su voluntad para convertirse todos ellos en enemigos de Cristo, por más que se digan cristianos, y en enemigos de la iglesia de Jesús, que es esposa de Cristo. La Santa Biblia no nos la dio directamente el Señor. Es decir, la Santa Biblia no la escribió Dios con su propia mano, con su propio dedo, como nos dice Éxodo 20, por ejemplo, que escribió Dios con su propia mano, con su propio dedo, las tablas de la ley que le entregó a Moisés. Jesús, lo pueden ustedes constatar cuando leen los evangelios, nunca escribió nada. La única forma, la única vez mejor en la que vemos a Jesús que está escribiendo es cuando en Juan capítulo 8 se postra para empezar a escribir en el suelo, en el polvo, mientras que un grupo de escribas y fariseos que se creen a sí mismos ya salvados y ya perfectos, le traen a una mujer para que Jesús dé la orden, la autorización de apedrearla. En todo el Nuevo Testamento, el único pasaje en el que se escucha y en el que se lee que Jesús escribió algo es allá, en Juan capítulo 8. Luego las Sagradas Escrituras no nos las dejó Jesús. Más aún, Jesús tampoco mandó a sus apóstoles a que escribieran nada. La orden de Jesús para sus apóstoles no era la de escribir, no era la de poner por escrito nada. La orden de Jesús para sus apóstoles, para su iglesia, fue la de predicar. Marcos capítulo 16, versículo 15, así nos lo refiere. La orden de Jesús es la de que sus apóstoles vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Luego, nosotros todos como cristianos católicos y aún aquellos que se dicen cristianos y que hacen parte de los grupos bíblicos, de las sectas, definitivamente nos tenemos que preguntar de dónde viene la Biblia. Porque si Yahvé no la escribió, si Jesús, el Hijo de Dios, no la escribió, si el Espíritu Santo no la escribió, ¿cómo es que tenemos en nuestras casas, en nuestros templos, aún los protestantes en sus sectas, en sus cultos, la Biblia? ¿Cómo llegó a sus manos? Si hay algún protestante que me está escuchando, le hago esa invitación. Vaya con el pastor esta semana y pregúntele: pastor, ¿de dónde salió la Biblia? Se van a sorprender de las respuestas. Muchos no saben, muchos pastores no saben, porque es que los pastores no estudian. Para ser pastor uno solamente necesita no tener vergüenza de hablar en público,